Buenos días, miembros del UGEL. Soy de la institución educativa San Miguel Arcángel de Yaxchu. Mi nombre es Arellán Parias Tony Osmil y represento a tercer año de secundaria. En mi ensayo voy a tratar sobre las rebeliones del siglo XVIII, en donde esta rebelión, los Tupac Amaru II, que su nombre verdadero es José Gabriel Condorcanqui, y su esposa Micaela Bastías. Tenían tres hijos que se llamaban um, Mariano, Fernando y Hipólito. Tupac Amaru nació en 1738 en Cusco, y sus padres se llamaban Miguel Condorcanqui y su mamá Carmen Oguerra. Su padre heredaba tres pueblos, que los cuales eran Surinama, Pamarca y Tungazuco. En esta rebelión estuvo las reformas borbónicas. ¿Y qué significa borbónicas? Es un conjunto de venidas implementarias por la dinastía de Borbón para mejorar la economía. En esto había tributos, que eran los tributos, eran lo que pagaban a los ecorregidores. Los ecorregidores eran una forma de autoridad, como los eran los curacas en el Perú. Como este caso, Tupac Amaru II era un curaca del Perú. En este caso, sobre los tributos, también había abusos cometidos por parte de corregidores. También hubo un incremento de alcabales, en donde Tupac Amaru, donde no era muy rico ni muy pobre, donde pagaba sus impuestos por la venta que hacía, porque vendía a través de las cargas que obtenía de los 300 mulas, en donde los alcabales decían a los curacas que cobraran a los indígenas, y como Tupac Amaru II le parecía ilógico cobrar a su propia familia o de su misma comunidad, le resultó algo malo para él. O sea que él mismo pagaba de su misma economía a los corregidores, a los alcabales, en donde los alcabales cometían esos abusos. Aumentaron los tributos. En este caso había dos causas para que se iniciara esta rebelión. La primera causa es de la economía. En esta economía, que los españoles traían productos desde España hasta Perú, donde vendían a los indígenas, donde que los indígenas tenían que comprar o pagar sus ahorros, en donde los españoles traían más productos, le daban a los indígenas y les obligaban a que compraran sus productos, pues los obligaban a los indígenas, en donde los españoles le decían que si no podían pagar, que pues tenían que entregar para sus hijos o hijas, en donde en este caso, cuando los padres no podían pagar, los españoles se llevaban a sus hijos para ser amas de casa, para lavar las ropas, cocinar, o entre otras cosas más. Ya los varones
les llevaban a las famosas mitas, que eran los mitas. Los mitas son, como llamamos, las minas en donde que los jóvenes de 9, 10, 12 o más años, donde les llevaban a trabajar donde volvían de 6 o 10 años, y donde volvían a su casa, llegaban a su casa, y donde sus padres les faltaba pagar, 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 lo obligaban devolverlo a sus hijos, o volver a trabajar, porque sus hijos deben pagar. Por eso sus hijos volvían a los mitas, donde pasaban tiempos trabajando gratis, donde les daba un salario para pagar sus deudas de sus padres. Pero sin embargo, cuando los hijos trabajaban más y más, hasta llegaban en un momento donde hasta que morían esos trabajadores, no podían pagar sus deudas de sus padres. La segunda causa fue de la social Incari, en donde esta social había inventado un mito que era también, en este caso, el mesianismo andino, y que estaba mesianismo el andino, que supuestamente el dios o el sol le iba a recolectar todo el cuerpo, o sea, el último Inca al que lo capturaron y lo mataron. Los españoles, donde que se estaba era caso de Atahualpa. Los españoles en donde lo descuartizaron y lo llevaron a distintas partes del lugar, y donde los indígenas le decían que habrían creado un mito en donde que el sol reclutaba el cuerpo y lo juntara, y que despertaba otro Inca para restaurar el Tahuantinsuyo, o para que los pueda librar de la injusticia y de los abusos que cometían los españoles. Y así como pasó, nació Tupac Amaru II después de 100 años, después de 100 años. Nació Tupac Amaru II, que con el nombre verdadero José Gabriel Condorcanqui. En esta rebelión comenzó el 4 de noviembre en el año 1780, y Tupac Amaru murió o terminó esta rebelión el 18 de mayo en 1781, en donde murió Tupac Amaru con su esposa Micaela Bastidas y su hijo mayor Hipólito. En donde está esta rebelión, primeramente, antes de empezar todo esta rebelión, Tupac Amaru tuvo varios apoyos de los mestizos y indígenas. En este caso les apoyaron a Tupac Amaru. En esta rebelión
Y en este caso, primeramente, como era de costumbre, los corregidores iban a la casa de los indígenas a comer o hacer otras cosas. Más en este caso los corregidores iban a comer en la casa de Tupac Amaru, y en donde Tupac Amaru, después de darle de comer, entró en otra cosa más en el corregidor. Volviendo a su casa en el camino, Tupac Amaru, Tupac Amaru y los demás aliados capturaron a este corregidor, y en este corregidor se llamaba Antonio Arriaga, en donde en este corregidor Tupac Amaru lo mató, y en donde así empezó persiguieron a Tupac Amaru, y los corregidores empezaron a buscarlo a Tupac Amaru, porque también había indígenas que los españoles han hecho creer que Tupac Amaru era un demonio, que era el hijo del diablo, en donde el Tupac Amaru los perseguían por esta razón, por haber matado a un español. En este caso, después de capturar a Tupac Amaru, capturaron, y en donde después de capturarlo, primeramente lo intentaron matar con la fuerza de 4 caballos, atarlo atarlo en los 2 manos y en los 2 pies. Pero como Tupac Amaru era fuerte, usaron otro método para matarlo, matarlo, como ahorcarlo y, y cortar sus diversos partes del sur. Usaron otro método como ahorcar y matar, y también cortaron sus pieles, le cortaron y lo descuartizaron y lo llevaron a las diferentes partes del sur, en donde lo clavaron, en donde los demás indígenas, al ver esto, iban a tener miedo, y para no rebelarse contra el español. Y también murió su esposa Micael Bastida y su hijo Hipólito, que era el hijo mayor, y el último hijo lo llevaron a otro lugar, a España, que después de tener una edad aproximadamente 18 años, pensaba que este iba a ser peligroso, y lo llevaron a África. Pues murió a los 24, 25 años porque no tenía que comer. Pues en esta rebelión duró aproximadamente casi un año, y en donde esta rebelión le siguió Diego Cristóbal Tupac Amaru, donde esta rebelión continuó. Para finalizar, esto fue un orgullo de Tupac Amaru. Hizo algo que nadie o ninguno de los indígenas pensaba hacer, esto porque tenían miedo a los españoles. Ni siquiera lo pensaron, y Tupac Amaru era un personaje o persona que quiso la libertad de los indígenas, porque hubo tanto justicia y abuso por parte de los corregidores en este siglo XVIII. Este fue todo mi ensayo, ojalá que les haya gustado. Gracias.